Bienvenidos a Polos Opuestos, soy Juan Diego Alvira y hoy estoy por Noemí Sanín, quien atiende compromisos internacionales. Colombia vive uno de los escándalos por corrupción más graves de su historia. Se trata de un caso en el que están vinculados expresidentes de la Corte Suprema de Justicia y uno de ellos ya está detenido. El escándalo gira en torno a supuestos pagos millonarios a los magistrados para favorecer a los involucrados en procesos sobre todo tipo de delitos que involucran inclusive a políticos. Por supuesto, la confianza está perdida en el sistema judicial y por eso se habla de reformas y cambios. Pero, ¿qué se debe hacer? ¿Cuál es el punto que se debe cambiar? Para hablar de esta situación nos acompañan la doctora Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia. Doctora, gracias por atender esta invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y también está el doctor José Gregorio Hernández, jurista, exmagistrado de la Corte Constitucional de Colombia. Doctor Hernández, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Un saludo cordialísimo. Bueno, pues empecemos por plantear cuándo se dañó la justicia. Doctora Borrero. Mire, yo creo que el Estado empezó a ser capturado desde hace varios años por organizaciones criminales de diferente tipo. Y lo único que no habíamos analizado como a fondo era la captura de la justicia. Había algunas alertas que surgían por ahí, había algunos jueces que eran detenidos, fiscales que eran detenidos, pero creíamos que el mal era menor y no le habíamos puesto como importancia al tema de la administración de justicia y hoy nos vemos ante esta realidad. O sea, yo creo que esto viene desde hace muchos años por esa captura que le hicieron al Estado en todos los frentes, por el diseño propio de la Constitución del 91 que permitió la politización de la justicia y el relajamiento de ciertas cosas como los controles a las altas cortes y a todo el sistema judicial, que después, si quiere, hablamos. Claro, según le entiendo, algo así como que como las cortes, la justicia en nuestro país tenía tanta honorabilidad, respeto y poder, en últimas, con la nueva Constitución y todas sus grandes reformas y demás, ¿los delincuentes vieron allí un foco de poder y quisieron adueñarse de eso? Es posible en algunos casos, pero también hay que mirar cuál es el sistema para que los aspirantes lleguen a los altos cargos. Es que eso que dice la doctora Gloria María es enteramente cierto, pero ¿por qué lo último es lo de la justicia? Porque es lo peor que puede pasar, porque es que una sociedad sin justicia es una sociedad llamada al fracaso. Y estamos en este momento en una sociedad sin justicia porque, como usted lo decía, Juan Diego, hace un momento, se ha perdido por completo la confianza en la administración de justicia. Un juez que es el llamado a definir el derecho, jurisdicción, a resolver sobre los conflictos, a resolver sobre las responsabilidades penales de las personas, a resolver sobre los grandes o pequeños litigios y que por lo tanto tiene toda la sociedad que confiar en esos jueces. Resulta que de pronto se corrompió la sal, como dice la frase bíblica, se corrompió la sal. Entonces eso es lo peor que puede pasar y por supuesto, aunque se habían corrompido otras órbitas dentro de la organización del Estado, lo peor es que haya llegado a la justicia. Pero, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre esa Corte Constitucional que usted integró frente a estas nuevas cortes? Yo creo que la diferencia estriba en el compromiso que se contraía en épocas anteriores, que era un compromiso ligado a la propia formación, a la propia convicción acerca de lo que es la justicia y el derecho, a la propia responsabilidad. Para uno era algo importante llegar a una corte. Yo les decía hace un momento a ustedes fuera de cámaras que cuando estaba estudiando en la Universidad Javeriana ambicionaba llegar a la Corte Suprema de Justicia y me lo proponía como estudiante. Quiero llegar a ser magistrado de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque había un gran ejemplo
porque había verdaderos paradigmas del derecho, porque había estudiosos del derecho, porque las sentencias eran reflejo del conocimiento de esos magistrados. ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha venido degenerando el sistema y poco a poco han comenzado a llegar personas que únicamente cuentan con un respaldo político, pero no con una formación ni ética, ni en derecho, ni hacen sus esfuerzos por llegar con base en la hoja de vida, sino en la intriga, en el amiguismo, etc. Claro. Doctora, ¿usted por qué cree que estos magistrados llegaron hasta donde llegaron y nadie se dio cuenta? Porque relajamos el sistema de selección. Así es. Añoramos esas primeras cortes y esa primera corte constitucional porque fue un presidente que la integró de manera provisional y esos 9 magistrados sembraron como un camino en lo de la Corte Constitucional, pero después fuimos relajando el proceso. Tuvimos nominadores muy responsables, todos ellos, las propias Cortes, el propio Congreso, el propio presidente, como que no entendían la importancia de tener unas Cortes alejadas de todo esto. Entonces era más fácil pagar el favor político o ayudar a esa burocracia que se fue creando en el Poder Judicial, que se creó de muchas maneras, no solamente con las funciones electorales que tienen, que se acercaron al poder y como que les gustó el poder y les gustó esa burocracia, sino también por todos esos cargos provisionales que tiene la rama judicial, que es un porcentaje muy, muy alto. Nosotros, porque esos son cargos libres donde ellos pueden jugar al tema de la burocracia. ¿Se pagaba por estar allí? No lo sé, yo no lo sé, o sea... Por ahora estamos viendo, mire lo que pasó con la hija de Malo, que cobraba plata por los nombramientos, ¿cierto? Entonces, lo demás no lo sé, pero se empezó a crear como, o sea, les gustó la burocracia, esa fue la forma del poder que más les gustó, podían influenciar en el nombramiento de unos cargos muy importantes, que les daba a su vez más burocracia, y eso empezó a relajar el sistema. Sí. ¿Ya? Y hoy tenemos un sistema absolutamente relajado. Tenemos también, nos hemos dado cuenta, unos requisitos constitucionales muy generales. Sí. Entonces, cualquier persona puede llegar y quienes no llegan demandan. Ustedes no se imaginan la cantidad de litigio que hay alrededor de los procesos de selección, porque es que los requisitos son mínimos. Y unas demoras además para buscarle el sucesor al magistrado que ya pero cumplió es su ciclo. que eso es que se hacen arreglos, ¿no? Entonces, fíjese y verá lo que pasó en la Corte Suprema, que demoraron 13 meses el nombramiento de un fiscal porque Ricaute quería llevar al doctor Miranda a la Corte y había una fracción de la Corte Suprema que se opuso a ese nombramiento, pero esa otra fracción demoró 13 meses el nombramiento de un fiscal. ¿Quieren los futuros abogados, esos muchachos que están formándose en las universidades, en las facultades de Derecho, llegar a las altas cortes? ¿Cuáles son las instituciones educativas que tienen más egresados, que están cuestionados en todos estos escándalos de corrupción? ¿Y qué otro tipo de soluciones se le busca a esta problemática? De eso vamos a hablar, pero al volver, aquí en Polos Opuestos. Seguimos a esta hora en Polos Opuestos, debatiendo, discutiendo, analizando lo que está ocurriendo con el poder de la justicia, esta rama tan importante para nuestro Estado que hoy está realmente en unas condiciones muy tristes para nuestro país. Nadie cree en la justicia. Dice una encuesta de Gallup que por lo menos el 83% de las personas que fueron encuestadas en pleno escándalo, cuando reventó la olla podrida, por lo menos no creen hoy en la justicia. Tienen una imagen negativa. Quisiera preguntarle a usted, doctora Borrero, los jóvenes universitarios que se están capacitando en las facultades de Derecho de las más prestigiosas universidades, ¿están recibiendo la educación que corresponde? Porque muchos de las mejores instituciones son los que están envueltos en este escándalo. A ver, yo creo que la formación de abogado tiene fallas. También en las acreditaciones y en los permisos el Estado se ha relajado. Hay muchas facultades de garaje, como las llamamos, y hay mucha proliferación de abogados. Entonces no importa la formación que se dé.
Pero eso no solamente pasa en el derecho, yo creo que pasa en todas las disciplinas. Nosotros hemos perdido la formación ética, humanística. ¿Pero eso se soluciona poniendo una cátedra de ética? Pues con muchas cosas, no es solamente la cátedra de ética, ¿no? Es con buenos profesores que den ejemplo, eso viene desde la casa. O sea, esto es un conjunto de soluciones. Entonces, yo creo que se ha relajado. Adicionalmente, no existe un examen de estado para igualar en conocimiento a todos los abogados cuando salimos y vamos a ejercer la profesión, y los requisitos para litigar ante la justicia son mínimos. La corporación siempre ha pedido que los requisitos por lo menos sean los mismos de los que tiene un juez para que se equiparen el conocimiento. Y como la ley en Colombia cambia tanto, ¿cierto? Yo sé que el examen de estado se hace es para el ingreso a la profesión, pero yo creo que si seguimos cambiando tanto la ley, yo creo que por ahí cada 10 años hay que hacer como existe en Estados Unidos, cuando uno ingresa a las barras, volver a que un examen para saber si uno sigue acreditado o no para el tema. ¿Usted qué opina, doctor Hernández? Estoy totalmente de acuerdo con la doctora Gloria María. Este programa se llama Polos Opuestos, pero en esta ocasión estamos exactamente del mismo lado. Y coincido mucho con ella. Se ha venido no solamente debilitando una concepción general de la sociedad sobre la ética, sobre los valores, sobre los principios, sobre la formación de los niños y de los jóvenes en el carácter, en la personalidad, en la responsabilidad. Hoy por hoy, infortunadamente, en nuestra sociedad y en otras sociedades se ha abierto paso la tesis de que todo vale para conseguir lo que uno se propone. Entonces ya no hay barreras, ya no hay restricciones, ya no hay límites en muchas áreas de la sociedad. Y entonces, pues una persona que no ha tenido esa formación, que jamás ha pensado en que el cómo se consiguen las cosas tiene, por supuesto, unas restricciones, sino que cree que basta que haya una finalidad personal o familiar o de partido, etcétera, para que todo lo que se haga allí, sea ilícito o sea lícito, valga para conseguir su propósito. Entonces hay un problema. El libre desarrollo de la personalidad de los hogares. Y el libre desarrollo de la personalidad, doctor Hernández, ¿no tiene algo que ver con eso? Desde los hogares viene una mala formación en los colegios. Y yo creo que las universidades, y lo digo como rector universitario en este momento, las universidades tenemos una parte de responsabilidad, tenemos que revisar, y nos reuníamos hace poco con los decanos de las facultades de Derecho para precisamente reconocer que tenemos que examinar de nuevo, hacer un examen de conciencia. ¿Qué tipo de abogados estamos formando? ¿Qué le estamos entregando al país? Y de otro lado, es muy importante tener en cuenta también que el Estado, los otros órganos del Estado a veces corrompen a la administración de justicia. ¿Qué es eso? De que un ministro, y no estoy hablando de un ministro específico del actual gobierno, pero que un ministro que está interesado en un proceso en la Corte Constitucional sobre una norma que ese ministro quisiera que fuera declarada exequible, va a hablar con los magistrados, y los magistrados lo reciben y los magistrados nada, ¿no? lo oyen como si todo tuviera que defenderse por la vía de la influencia, no del argumento jurídico, por la vía del canje de favores, etcétera, y no por el argumento jurídico. Claro. A mí me parece eso fatal. Buen punto ese, doctor Hernández. Quisiera ahora plantearles como las alternativas que hay para salir de esta hecatombe. Están planteando unas inclusive extremas, revocar absolutamente todos los magistrados de las Cortes, empezar de ceros. ¿Sería una alternativa, o por ejemplo una asamblea constituyente limitada, restringida, que se enfocara solo en reformar la justicia? O tal vez un referendo, que lo ha propuesto el mismo gobierno nacional. Acaba de proponer. ¿Qué opina usted, doctora? A ver, yo creo que medidas hay muchas y salidas también. Hay cosas que se pueden hacer de manera inmediata sin ninguna norma y simplemente con las ganas de hacerlo, que las altas cortes también y toda la judicatura hagan un mea culpa
y pero tomen fíjese unas... que Gustavo Malo no quiso ni siquiera renunciar. Pero presidente. hay otros que sí. Entonces, que tomen unas medidas como reformar su reglamento, más transparencia, más rendición de cuentas, que ellos mismos impongan límites, inhabilidades. El gobierno también puede impulsar de manera inmediata algunos cambios normativos para corregir algunas cosas graves. Rodrigo Primi está, por ejemplo, proponiendo que lo de la comisión de aforados sea por modificación de la ley quinta. Yo creo que hay que modificar el código disciplinario y de pronto el código penal para cuando un juez es imputado, su tribunal o su sala plena lo pueda suspender provisionalmente. Hay que aumentar las inhabilidades, hay que aumentar bueno, eso es reforma constitucional, los requisitos. Ya se autorizó la colegiatura obligatoria, hay un proyecto casi listo de examen de Estado para empezar a corregir cosas. Y la reforma estructural, porque sí se requiere una reforma constitucional, esa no es el momento de lanzarla. Yo creo que tenemos 6 meses valiosos, muchos estamentos de la sociedad, la academia, la sociedad civil, el propio gobierno, las propias cortes, para proponer soluciones de reforma constitucional. Diagnósticos hay. Lo que estamos muy divididos es en las soluciones. Usted mira que de pronto hay personas que dicen vamos a una sola corte, otros que dicen que no, que tenemos que continuar con toda esta cantidad de cortes. O sea, tenemos que ponernos de acuerdo sobre esas reformas estructurales. ¿Cuál es el mecanismo? Yo creo que el mecanismo lo que pasa es que tenemos un precedente en la Corte Constitucional que fue con la Ley de Equilibrio de Poderes, sí, que no permitió ni lo de aforados ni el cambio del gobierno judicial. Que los mismos magistrados de las Cortes se opusieron bastante a eso que los tocaba a ellos y les cambiaba el juzgador o el investigador, sí, precisamente. Y el órgano de gobierno que dicen, no estoy de acuerdo con esa sentencia, que había equilibrio de poder, que había sustitución de la Constitución. O sea, le podemos jugar a ver si con esta renovación de la Corte cambia la jurisprudencia, porque puede cambiar, no es estática, o nos vamos a una asamblea constituyente. Yo sé que el doctor José Gregorio Hernández está engatillado, está que se habla en este momento frente a ese tema, pero Doc, déjeme hacer una pequeña pausa para retornar en breve aquí en Polos Opuestos, oír la posición frente a estas alternativas que hay para salir de esta crisis de la justicia en nuestro país con el doctor Hernández y por supuesto entrar en la recta final de este programa. Hacer de verdad una está diciendo la doctora Borrero, y retomo aquí en este regreso a Polos Opuestos, que la alternativa inclusive podría ser pensionar a los que hay, adiós, y renovemos. ¿Usted está de acuerdo con eso? Podría ser una fórmula. Hace unos 3 años, en un ciclo de conferencias con el doctor Ramiro Bejarano, él proponía la revocatoria de todos los magistrados. Yo en ese momento no estuve de acuerdo, porque creía yo, hombre, van a pagar inocentes por culpables. Y pues en su momento no me pareció, pero a medida que el tiempo ha venido pasando, y cuando he visto que se unen los destinos procesales individuales de los magistrados a las instituciones, es decir, cuando se confunden las dos cosas y se perjudica de tal manera como está siendo perjudicada la institución de la Administración de Justicia, pues entonces uno tiene que cambiar de enfoque. Y yo creo que es el momento de hacerlo, pero no de manera improvisada. A mí me parece que además el gobierno ha improvisado mucho, porque a raíz del escándalo presenta ahora inicialmente habló de un proyecto para incluir en el texto de la reforma política y por la vía del fast track, que no cabe, porque el fast track única y exclusivamente es para el desarrollo e implementación de los acuerdos de paz. Entonces el gobierno ahí improvisó. Después propone un referendo, pero miremos, un referendo es complicado, porque estamos en un periodo preelectoral. Vamos a tener que pasar de todas maneras por el Congreso. Yo creo que pasar por el Congreso no es lo más aconsejable,
porque el Congreso de la República con las altas cortes tiene unos intereses cruzados. ¿Quién juzga a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? El Senado de la República por acusación de la Cámara de Representantes, previo paso por la Comisión de Acusaciones. ¿Y quién juzga a los congresistas? La Corte Suprema de Justicia. Claro. ¿Y quién decide acerca de la pérdida de investidura de un congresista? El Consejo de Estado. Hay intereses cruzados. Entonces, yo creo que debería ser un cuerpo independiente, que no se pasara por el Congreso, que superáramos el elemento de la politiquería, del interés personal o individual o de grupo, y que llegáramos a conformar un cuerpo elegido popularmente, que puede ser perfectamente una asamblea constituyente, que es una de las vías que contempla la Constitución del 91, y que se estudien a fondo los proyectos. Tampoco podemos reducir todo al juzgamiento o a la investigación de los magistrados. Ese no es todo el tema de la administración de justicia, ese es apenas parte. Además, porque hay una sensación generalizada entre la gente en las calles, y es que la justicia en últimas, cuando ven todo esto que está ocurriendo, que un exfiscal anticorrupción terminó siendo el más corrupto de todos, que unos magistrados inclusive transaban sentencias y demás a cambio de dádivas, termina creyendo ese viejo adajo popular de que la justicia es para los de Ruana. Claro. No. Mire, los implicados en estos escándalos deberían hacerse a un lado, retirarse de la función que están cumpliendo. No es cuestión de quitarles unos procesos, no, se retiran. Tienen a su favor una presunción de inocencia, no han sido condenados, pero no pueden seguir perjudicando a las instituciones. Claro. Bueno, y ya lo pues, hemos visto en otros casos, ¿no? Pero bueno, yo también creo que incluso la sala penal de la Corte debería hacerse a un lado. Es que a ellos les pasó el elefante por el medio y no se dieron cuenta, o si se dieron cuenta, fueron condescendientes. De acuerdo. Bueno, pues ahí está. La verdad es que el debate es largo, nos gustaría seguir hablando sobre ese tema, pero aquí termina Polos Opuestos. Gracias a nuestros invitados, doctora Borrero, doctor Hernández, por acompañarnos. Bueno, y recuerde que usted puede seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @poloscaracol. Los espero la próxima semana con otro tema de actualidad. Hasta entonces.